Está con nosotros en el living Germán Emanuel, él es director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción en Poder Ciudadano. Ya nos visitabas anteriormente, Germán. ¿Cómo estás? Un placer recibirte nuevamente. Gracias por la invitación. Bueno, qué situación, ¿no? La que estamos atravesando, que viene acumulándose desde hace muchísimo tiempo y que parece que ahora explotó, ¿no? Que parece que ahora todos estamos al tanto, ¿no? Con respecto a los cuadernos, los famosos cuadernos. ¿Qué panorama me podés dar? Hace un ratito, tanto para hablar, ¿no? Hace un ratito hablábamos detrás de cámara porque en esta semana recibimos a una familiar de las víctimas de 11 y ella nos decía todo lo que hoy la gente quizás se entera a través de los medios, quizás está más al tanto, nosotros lo sabíamos a través de los juicios, a través de las denuncias que habían, pero solo que estábamos en el gobierno que se veía afectado, ¿no? Sí, sí, tal cual. Es algo que se viene viendo hace mucho, ya digo, estos casos de corrupción, primero no son nuevos, segundo no son casos aislados, digo, en su momento cuando estalló el escándalo de Lava Jato en Brasil, sí. Entre nosotros nos decíamos siempre, en Argentina pasa lo mismo, digo, el caso Lava Jato no es un caso aislado en Brasil, ni mucho menos en la región. ¿Es similar o tiene alguna relación también? Tiene características bastante similares, obviamente, con la propia lógica de Argentina, pero digo, los cuadernos no hay que verlos solamente como un caso aislado del resto de los casos. Si yo me corro 15 días antes de que estallaran los cuadernos, se estaba hablando del financiamiento ilegal en las campañas legislativas de hacía 1 año y medio, 2 años. Sí, sí. Y básicamente, estamos hablando de dos gobiernos distintos, ¿no? ¿Cómo nos atraviesa la corrupción? Porque el problema, lo que venimos insistiendo nosotros, es que la corrupción es una cuestión sistémica en la Argentina y es estructural. Entonces, es un grave error por parte de este gobierno y los anteriores y los próximos hablar siempre de la corrupción pasada. Claro. Digo, el lema de todo gobierno es el gobierno anterior era corrupto, este ya no es más corrupto, creyendo que esa es la forma de resolver los problemas de corrupción. No existe un país en el planeta que pueda resolver sus problemas de corrupción de raíz sin tomar medidas preventivas y sistemas que garanticen o por lo menos intenten minimizar los riesgos de corrupción. Y después todo un sistema más de correctivo cuando esos pocos casos de corrupción que salen a la luz, tomar algún tipo de medida. Claro, una medida más fuerte, más eficaz, para que la gente también piense al momento de cometer un hecho de corrupción. La anterior vez que nos visitabas en el living, creo que esto viene muy de la mano también, hablábamos con respecto al gran porcentaje de argentinos que acceden, que creen que pueden sobornar a otro. Y esto viene muy de la mano con la corrupción, es decir, es algo que está prácticamente insertado como un bicho cultural que tenemos en la mente, ¿no? Sí, sí, efectivamente, y en ese momento me acuerdo que lo que habíamos dicho acá en el programa era las personas estarían en condiciones de pagar un soborno no solamente porque somos todos corruptos, sino que básicamente vos no tenés un sistema que te permita responsabilizar a una persona que comete un hecho de corrupción. Y eso se está viendo hoy. Si nosotros vemos cuál es el discurso del sector privado, por ejemplo, diciendo, no, a mí me obligaban a pagar campañas, el sector público o el sector político decía, esto es de siempre, así se financia la política. Entonces, la figura de arrepentido que aparece, que quiero meterme en un ratito, pero antes, para que la gente se ubique, ¿no? ¿Cómo nos afecta socialmente? ¿Hasta dónde nos afecta toda esta acumulación de corrupción que venimos teniendo encima, ¿no? Bueno, sobre varias facetas, digo, hoy todo el mundo habla de una crisis económica y demás, que parte de esta crisis económica es como consecuencia de una crisis de representatividad política de hace muchos años. Digo, se ve, el vecino lo ve todo el tiempo, con solo ver una sesión del Congreso se ve los problemas en la representación política en el sentido de a quién están representando los que nosotros estamos eligiendo para representar al interés colectivo. Después, por otro lado, una crisis institucional aguda que tiene este país, que más allá de los anuncios y de esto, es decir, bueno, a partir de ahora ya no hay más corrupción, lo cierto es que hoy seguimos en un proceso de degradación institucional que se mantiene en el tiempo y hasta que el gobierno o el Estado tome medidas concretas para fortalecer las instituciones va a ser muy difícil. Y hay instituciones que son clave. Una es el Poder Judicial, el Ministerio Público y todo lo que tenga que ver con organismos de control. Entonces, ¿cómo podrías compararme esta decisión de la que hablas, ¿no? Una decisión de Estado, que no es lo mismo que una decisión que vaya tomando un gobierno y el otro, ¿no? Creo entender, sabrás corregirme, con otros países donde la corrupción es baja, donde no hay prácticamente corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Hay una medida que atraviesa el gobierno que esté, la tiene que aceptar, ¿no? Sí,
En realidad, en casi todos los países hay corrupción, el tema es cómo se afrontan estas situaciones. Digo, el problema que tiene Argentina no es en el único país, digo, Latinoamérica está teniendo los mismos, casi todos los países tienen los mismos problemas. Digo, el caso de Odebrecht involucra a más de 15 países, por lo tanto ahí se ve la envergadura que tiene esto. Si uno mira los informes de la OCDE sobre soborno transnacional, Argentina tiene capacidad muy limitada para tener empresas que puedan de carácter multinacional, y esas poquitas empresas, todas están involucradas, o la mayoría de ellas, en casos de soborno en otros países. Digo, la situación es realmente compleja. El tema acá central tiene que ver con cómo se estructuran lo que se llaman los sistemas de integridad o los sistemas que previenen los hechos de corrupción. Y ahí, si bien hubieron algunos avances, digo, la ley de colaboración eficaz o la ley de arrepentido es un gran avance. De hecho, cuando uno habla con cualquier funcionario judicial en el caso de Odebrecht, cuando se le pregunta, bueno, ¿qué permitió a Brasil poder llevar adelante una investigación como el caso de Lava Jato? Nombran dos cosas fundamentales: la ley de arrepentido, que se llama delación premiada, y la ley de responsabilidad penal de personas jurídicas. Dos leyes que Argentina ya están sancionadas, están vigentes. En el caso de los cuadernos, la ley de responsabilidad penal no se puede aplicar porque se están investigando. ¿Cuál es esa ley, responsabilidad penal? Es la que le atribuye responsabilidad penal a las personas jurídicas, o sea, a las empresas. Si bien una empresa no va a terminar presa en una cárcel, sí hay un mecanismo de sanciones para las empresas, incluso hasta se puede perder lo que se llama la personería. Pero lo interesante de esa ley es que tiene un mecanismo preventivo, que es lo que se llama el plan de integridad. Las empresas, para poder, en el caso de Argentina, te eximís totalmente de responsabilidad. En Chile es un atenuante, seguís siendo responsable como persona jurídica. Estás obligado a tener un plan de integridad que tiene que ver con código de ética, línea de atención gratuita, que la empresa efectivamente haya tomado algún mecanismo para que no se le pueda atribuir responsabilidad. Vamos al caso contrario. Rollo, Rollo no es un directivo cualquiera de una empresa. Rollo tiene el mismo nombre que la empresa que se encarga, por ejemplo, de las concesiones del subterráneo, hablando muy tranquilamente sobre los sobornos que se pagaban para este famoso club de la obra pública. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que van a tener esas empresas a partir de ahora? ¿Sí? ¿Es solamente el directivo el que va a ir preso o las empresas también van a...? Claro, efectivamente. Y eso es lo que pasa en el caso de Lava Jato. Digo, acá no es... Porque ustedes piensen que en un hecho de corrupción de estas características, por ejemplo, pago de sobreprecios en una obra pública, el que se está beneficiando y a su vez se beneficia con la renta de ese producto ilícito es la empresa. Y se van estructurando, digo, piensen, tenían áreas específicas, por ejemplo, en el caso de Odebrecht, que se dedicaban al pago de sobornos y todo un entramado de empresas por varios países. Telaraña sin fin, tremendo. Y en Argentina muy seguramente pase lo mismo. Digo, nosotros no creemos que esto sea un caso aislado o sea el problema de un gobierno. Acá estamos viendo, o por lo menos se está empezando a ver, insisto con esto, yo no me quedo solo con los cuadernos. Vemos, empresarios que estaban en el gobierno anterior continúan trabajando con el gobierno actual inclusive, entonces ahí uno dice, bueno, a ver, ¿por dónde va el camino? ¿Hasta dónde llega? ¿No? Bueno, el caso del soterramiento de Sarmiento vincula a Odebrecht con el gobierno nacional, en ese momento el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que es el actual gobierno nacional, empresas vinculadas a la familia de Macri. Digo, ahí te das cuenta de la envergadura que tiene todo esto y que para los negocios no hay enemigos. Clarísimo, la verdad, clarísimo, Germán. Y quiero meterme en dos cosas ahora. La gente, hay un gran porcentaje, un 30% más o menos de la gente que continúa creyendo en, por ejemplo, el gobierno pasado. ¿Por qué crees que se da esto, esta credibilidad, más allá de todo lo que se viene dando? Bueno, estamos en una sociedad súper polarizada, digo, y en ese sentido... Acá hay que atribuirle responsabilidad tanto al gobierno anterior como a este. Digo, hoy este gobierno también utiliza como el enemigo del pasado con intencionalidad política. Entonces lo que termina pasando en el medio de los escándalos de corrupción es que se termina politizando también la discusión sobre la corrupción. Entonces vos tenés un grupo que dice, un aprovechamiento. Es el gobierno que persigue a opositores y por el otro lado te dicen, no, Cristina tiene que ir presa. No es ni lo uno ni lo otro. Digo, acá lo que tiene que hacer una justicia independiente, imparcial,
terminamos poniéndonos de un lado que la sociedad tampoco ve a la justicia como un actor clave en esto. Digo, cuando uno empieza a mirar cómo se comportaron los jueces que hoy están investigando en tiempo récord cómo se comportaban hace 5 años, uno ya empieza a dudar. Entonces, hay todo un sistema que hay que empezar a mejorar, y hoy acá no es solamente el gobierno, digo, el Poder Legislativo, donde tenés casi todos los sectores representados, tampoco da muestra de una decisión clara de ir hacia adelante para la lucha contra la corrupción. Digo, las discusiones con la ley de extinción de dominio mostraron eso la otra vez, y un montón de situaciones. Digo, acá hacer una discusión política sobre la corrupción es un grave error. Es un grave error porque no vamos a resolver absolutamente nada. Así es. Germán, bueno, lo peor quizás donde uno lo ve más reflejado es cuando camina día a día y ve las calles como están, cuando camina día a día y ve cómo están los colegios, cuando ve cómo están los hospitales. Todo esto viene sumando a que todo se vaya cayendo de a poco, porque lo que se debe invertir, en dónde debe invertirse, no se está haciendo. Efectivamente. Ahora, hace poco veía una encuesta y le preguntaban a la gente si creían que cambiando el gobierno o que a la larga la corrupción en nuestro país se podía terminar. El 70% de la gente dice que no. Y es muy probable que así sea. Digo, no hay esperanza de que crean que podamos vivir en un país sin corrupción. No se lo puede pensar en algo tan lineal. Digo, acá no se, por eso digo, no se trata de personas o de gobiernos, acá se trata de decisiones y de tomar medidas claras. Medidas claras implican no solamente garantizar la independencia del Poder Judicial, sino que también tomar medidas preventivas. Por ejemplo, y hoy el camino va hacia ahí, porque la corrupción no se trata de un problema de moralidad. El que es corrupto no es que es inmoral, o se levanta la mano y dice, bueno, ¿cómo puedo arruinarle la vida a los argentinos? Ni mucho menos. Acá se trata de una cuestión de un sistema de premios y de castigos. ¿Y qué incentivos tenés vos para cometer corrupción o no cometer corrupción? Hasta el día de hoy, por lo menos con una ley que todavía está recién empezando a entrar en vigencia, al sector privado siempre le fue mucho más beneficioso cometer un hecho de corrupción, pagar un sobreprecio, pagar una coima para quedarse con la obra pública. Entonces, ahí tenés, y vuelvo a tu pregunta sobre qué impacto tiene en esto. Tiene desde impacto económico, porque en la medida que vos tenés menos manos que se quedan con la mayor cantidad de obras públicas o de servicios públicos, destruir lo más importante de la Argentina, que son las pymes. Totalmente. Ninguna pyme puede llegar a competir con las 4 o 5 empresas que se quedan con todo, con un monopolio de la obra pública. Segundo, caso de Once. Tenés esas situaciones. La gente reacciona cuando esas situaciones son palpables. Digo, los mayores enojos de la sociedad fue en el caso de Once, donde ves que la gente muere, o casos tragicómicos o medios bizarros, donde ves a un señor tirando bolsos atrás de un convento. Digo, pero hay un montón de situaciones mucho más dañinas que pasan desapercibidas. Nosotros esperamos que tanto el caso del financiamiento político como el de los cuadernos sean casos bisagras en donde se empiecen a tomar decisiones más encaradas para lo que es la prevención de los hechos de corrupción y cómo minimizar esos riesgos, y que esto no termine quedando realmente en una persecución política solamente con fines electorales para el año que viene. Totalmente. Germán, un placer, clarísimo, como siempre. Muchas gracias.